sobre picadura de serpiente y leptospirosis. Entonces, como la semana pasada ya habíamos hablado de este tema, solamente para recordar, ¿verdad?, qué es la zoonosis. La zoonosis constituye un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas a las personas por contacto directo con el animal enfermo. No, ¿Sí? no está pasando tu presentación. Ahorita no tiene la de zoonosis. No. ¿Y ahora? Disculpe. Voy a volver a compartir. Permítame. Les estaba comentando, la zoonosis pues constituye un grupo de enfermedades que van a ser transmitidas por animales a personas, ¿verdad? Y estas pueden ser por fluido corporal, por orina, por saliva, o mediante la presencia de algún intermediario, como lo son los insectos, mosquitos. Entonces, hablando más específicamente sobre lo que nos corresponde el día de hoy, que es la mordedura de serpiente. Bueno, pues la mordedura de serpiente puede ser muy fatal en algunos casos, principalmente en grupos específicos como lo son niñas o niños o pacientes que se encuentran en mal estado nutricional, pacientes desnutridos o ancianos, personas de la tercera edad o también mujeres embarazadas. Estos son los principales grupos de riesgo, digamos, en donde la mordedura de serpiente va a ser muy fatal. Entonces se debe tener mucho cuidado y precaución ante estos grupos etarios y personas específicas, ¿verdad? Dice que el cuadro clínico se va a identificar o podemos tener un pronóstico de la gravedad del cuadro clínico mediante dos variables. La primera variable es la variable víctima y la segunda variable es la variable animal o agresor. En la variable víctima vamos a tomar en cuenta dos aspectos. Uno de ellos es la edad, el peso y la talla, que era como les había mencionado. Por ejemplo, la edad, porque los niños son más propensos a adquirir cuadros más graves. El peso, porque el paciente desnutrido también entra entre un grupo, entre un grupo de personas que es muy vulnerable. Y también la talla, ¿verdad? La siguiente variable, entre la variable víctima o el otro aspecto que vamos a tomar en cuenta, es el sitio de la mordedura, porque se dice que las mordeduras que se encuentran en el tronco y la cabeza son mordeduras que van a llevar al paciente a un cuadro más grave, mientras que mordeduras que se encuentran en las extremidades, tanto superiores como inferiores, van a ser mordeduras que se pueden controlar o el cuadro de esta mordedura puede ser un poco menos agresivo. La segunda variable es la variable animal agresor, es decir, el sitio de la mordedura. Perdón, nada más fíjese que no está corriendo la Ay, diapositiva tampoco. no Tal vez entiendo. porque lo tiene en forma de presentación, a veces, las últimas veces como que si la corre normal, creo que ahí ya funciona. Ahí estamos en la diapositiva de mordedura, ¿verdad? Exactamente. ¿Será que la puedo correr así, doctora? Porque, Sí, a ver, sí, mejor para que no se le vaya a complicar. ay, gracias, doctora, porque ¿Cómo no entiendo. funciona? Mira, en la parte inferior derecha tenés las formas de presentación. Es la variable animal o agresor. Ahí tenemos, por ejemplo, de que entre el animal es más grande, va a haber mayor inoculación. Si el animal es más joven, su veneno va a ser más letal. Y la profundidad también de la mordedura, que entre más penetración haya de los colmillos, va a expulsar mayor veneno también el animal. Entonces, estas son las dos variables que nos van a ayudar a nosotros a poder predecir la gravedad del cuadro. Como les digo, la variable víctima, entonces nosotros vamos a ponernos a pensar, es una niña, esta niña puede progresar a un cuadro muy, muy grave, o es una mujer embarazada, tengo que actuar rápidamente. Y la variable animal agresor, que obviamente nosotros no vamos a saber en ese momento si el animal es joven, pero también podemos, pero sí, lo que sí podemos hacer es ver, digamos, en ese momento qué tan profunda fue la herida para saber con qué gravedad voy a tratar entonces, o ante qué cuadro tan grave me voy a
a ver, ¿verdad? Entonces, tenemos dos familias de animales agresores que vamos a mencionar aquí, que es la familia Viperidae y la familia Elapidae. Entonces, hay diferentes signos y síntomas que nos pueden orientar ante qué animal nos estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la familia Viperidae, esta es una familia, es de las más importantes. Se dice que entre estos animales encontramos animales que son llamados la serpiente de la barba amarilla, el cantil, la víbora de cascabel, también se encuentra entre estos animales. Los signos y los síntomas van a ser, por ejemplo, sangrado a través de las marcas de la mordedura, edema, dolor en el área, fiebre, sangrado en las encías y en la nariz, hematuria y náuseas y vómitos. Mientras que en la otra familia encontramos lo que son géneros como las víboras marinas. Y aquí los síntomas es dolor leve, parestesias locales, hay una sensibilidad exagerada, sensación de ardor, pinchazos, quemaduras en la piel, dificultad para tragar, dificultad para respirar también, caída de los párpados, dolor en las articulaciones, salivación, sensación de vista doble, dificultad de movimiento de los glóbulos oculares para seguir un objeto, fasciculaciones y parálisis respiratoria. Entonces, ante las dos familias que nosotros nos presentamos con animales mortales como este tipo, este es el más grave, ¿verdad? Que nos muerda una serpiente de la familia Elapidae. Ahora, ¿cómo vamos a tratar una mordedura de estos animales? Pues primero, vamos a mantener al paciente en reposo absoluto. Lo vamos a colocar en reposo absoluto, lo acostamos y lo segundo es la respiración. O sea, debemos de abrir la vía aérea y verificar que el paciente sí se encuentra respirando. Porque como les mencionaba, cuando el veneno ya es demasiado invasivo o es muy letal, entonces el paciente lo primero que empieza es a perder uno de los principales síntomas, digamos, o inmediato, es la dificultad respiratoria. Entonces evaluamos la vía aérea, retiramos toda prenda que tenga el paciente, porque algunas veces estas prendas pueden hacer que como se va inflamando el área de la mordedura, entonces estas prendas hacen que se nos dificulte visualizar, ¿verdad? Y también produce aún más inflamación. Entonces retiramos todas las prendas, anotamos la hora de la mordedura, lavamos la herida con abundante agua, con abundante jabón, la cubrimos también con gasas estériles si tuviéramos disponibilidad de las mismas. Evaluamos con frecuencia la intensidad del pulso, o sea, que el paciente se encuentre con buena intensidad de pulso. Canalizamos, si tenemos disponible, pues canalizamos con solución Harman o solución salina a 30 gotas por minuto. Si se presenta en hemorragia externa, pues la vamos a controlar haciendo hemostasia con apósitos. Inmovilizamos el miembro afectado también. Y vamos a darle al paciente abundantes líquidos por vía oral, solamente si él tolera. Vamos a también tratar el dolor con acetaminofén, vía oral, si el paciente lo está tolerando. Seguidamente a eso, no vamos a administrar ningún antibiótico profiláctico. Digamos, nosotros vamos a estar preparando al paciente para su traslado, ¿verdad? Y no le vamos a administrar ningún tipo de antibiótico profiláctico. No le vamos a dar, no le vamos a dar AINES a los pacientes, solamente como les había mencionado, pues acetaminofén es el indicado, vía oral si él tolera. También vamos a referir inmediatamente al hospital más cercano. Vamos a llenar correctamente la boleta de referencia y activamos el plan de emergencia familiar y plan de emergencia comunitario. Luego, pues le damos seguimiento, le realizamos la contrarreferencia y referimos al paciente al hospital que tengamos más cercano. Los primeros auxilios, que es lo que nosotros en lo que nos vamos a enfocar, digamos, dice que los primeros auxilios en una mordedura de serpiente es tranquilizar a la familia. O sea, nuestros primeros auxilios se van a reducir en calmar a la familia, porque algunas veces una mordedura de serpiente sí nosotros sí tenemos que actuar con prontitud, pero al mismo tiempo nuestros primeros auxilios se resumen todos en que debemos tranquilizar a la familia.
Ahora, si nosotros tenemos capacidad resolutiva en donde estemos, antes de aplicar el suero por vía intravenosa, digamos, si nosotros tenemos capacidad resolutiva en el lugar en donde estamos, contamos con suero antiofídico, entonces vamos a realizar lo siguiente, ¿verdad? Le vamos a administrar al paciente 0.1 ml de la dilución del suero antiofídico, que yo la verdad es de que nunca he visto este suero antiofídico, pero estaba investigando de que es un suero que se produce o se fabrica con el mismo veneno de las serpientes ya mencionadas. Hay uno que se dice que es pentavalente, algo así, que abarca todas las especies, principalmente las 2 especies de serpientes que yo les había mencionado. Y hay uno que es mono, que solamente abarca uno, que es la de mayor gravedad. Entonces, este suero se realiza porque se extrae en un laboratorio veneno de estas serpientes por medio de mordeduras en bovinos. Entonces, se extraen de esa manera el veneno y entonces ya se fabrica el suero. Y este suero antiofídico, pues es lo ideal, ¿verdad? Pero yo nunca he visto, la verdad, que lo utilicen. Y entonces, primero debemos de verificar que el paciente no tenga una reacción anafiláctica ante el suero. ¿Y de qué manera? Aplicando 0.1 ml de la dilución al paciente. Y entonces, si el paciente no reacciona ante este 0.1 ml, vamos a seguir administrando, pero ya se canaliza al paciente vía intravenosa y el suero se le pasa continuo, hasta que el mismo veneno, digamos, del suero vaya a contrarrestar o a volver hasta cierto punto como que resistencia al cuerpo del paciente, porque se le está administrando de la misma manera veneno, como funcionan nuestras vacunas, ¿verdad? No se recomienda en el momento de la picadura que se utilice torniquete, no se recomienda, porque lo que necesitamos es, o sea, eliminar el veneno, pero no se puede, o sea, lo único que vamos a realizar es, como les digo, aplicar el suero antiofídico si es que lo tuviésemos, y si no, solamente hidratación al paciente y bajo monitoreo. No vamos a realizar ningún tipo de incisión también. Hay un mito que se dice que si se succiona el veneno con la boca, pues podríamos reducir el cuadro. No es cierto, o sea, de nada nos sirve succionar el veneno con la boca. También aplicamos compresas de hielo, eso sí, y tampoco no se aplican compresas de hielo y tampoco se aplican descargas eléctricas. Entonces, todas estas cosas no se recomiendan ante esta situación. El accidente antiofídico en el embarazo. Los síntomas y los signos. En la madre va a haber sangrado vaginal, actividad uterina, parto prematuro, desprendimiento placentario, aborto, y en el feto puede haber disminución o ausencia de los movimientos fetales, retardo en el crecimiento intrauterino, malformaciones fetales e incluso llegar a la muerte. Ahora, ¿cuál sería la conducta y el tratamiento durante el embarazo? Como cualquier cualquier mordedura de serpiente, vamos a referir inmediatamente al hospital más cercano. Llenamos nuestra boleta de referencia, registramos en el CISA y le damos seguimiento con contrarreferencia, ¿verdad? Entre las medidas de prevención, pues utilizar botas, porque hay mujeres que, por ejemplo, más en la costa, porque aquí casi no se dan las picaduras de serpiente, no estamos en el ambiente, pero en la costa hay muchas mujeres que trabajan en el café, cortando café, y ahí es donde más se producen mordeduras de serpientes. Entonces, se recomienda utilizar botas a la altura de la rodilla para cualquier mujer embarazada que vaya a estar realizando trabajo en el campo. No introducir las manos o los pies directamente en huecos o en árboles, en cuevas o por debajo de las piedras o ramas, que es donde más podemos encontrar este tipo de animales. Utilizamos objetos para mover escombros o malezas si se está trabajando en el campo. Se trata de ir siempre acompañado de una persona por si ocurre un accidente, la otra lo puede auxiliar. Entonces, si se encuentra una serpiente, lo primero que debemos hacer, pues alejarla y no molestarla, alejarnos de ella y no molestarla. Y controlar a las poblaciones de los roedores en el hogar, porque estos animales pues se alimentan de ellos, ¿verdad? Y de esa manera podemos evitar también el contacto con estos animales. El siguiente tema a tratar es la leptospirosis. Que esta es una enfermedad infecciosa febril aguda que es causada por bacterias denominadas leptospiras. Estas son de distribución mundial.
es transmitida directamente o indirectamente a huéspedes, animales salvajes y domésticos. Entonces, la leptospirosis, pues, es una enfermedad causada por las bacterias leptospiras. Y estas bacterias se caracterizan por causar un cuadro febril grave. Y no tiene síntomas específicos porque puede dañar el hígado, los riñones, incluso el cerebro. Entonces, los síntomas son muy generales al inicio y es muy difícil poder llegar a este diagnóstico. El modo de transmisión, pues se transmiten de forma indirecta, que es la causa más frecuente. Sí, les quería mencionar de que, por ejemplo, las leptospiras las vamos a encontrar específicamente en el orín de los animales roedores. Entonces, de igual manera, la población más afectada son la población de la costa, por ejemplo, porque ahí hay muchas ratas y se mantienen, o sea, por el mismo calor que hace, se mantienen muchos charcos y entonces estos lugares son más propensos a que los animales adquieran, digamos, un hábitat ahí y, y nosotros que vivimos ahí podemos ser más propensos a tener contacto con el orín de los mismos roedores, ya sea en los alimentos, digamos, de que una rata se orine en una manzana que nosotros consumimos, de esa manera es la principal fuente de contagio, digamos. Como les decía, se puede transmitir de forma indirecta y de forma directa. La forma indirecta es la más frecuente y ocurre por contacto con las mucosas, la piel, lesiones, contacto con agua, lodo o el terreno contaminado por orina de los animales infectados. Y la forma directa por contacto con sangre, tejidos, órganos, orina de animales infectados y por ingesta de alimentos contaminados. Entonces, la forma indirecta, que es la más frecuente, ¿verdad? Como les estaba diciendo. Hay una leptospirosis que es anictérica porque, como les mencioné, ¿verdad? Los principales órganos afectados van a ser el hígado, los riñones y el cerebro. Pero los síntomas son demasiado generalizados. El paciente empieza con un pico febril y uno, entonces, ahí más adelante les voy a mostrar el cuadro comparativo de los diagnósticos diferenciales. Pero los síntomas son bien inespecíficos. Entonces, ¿cómo nos vamos a nosotros a orientar a este diagnóstico? Pues principalmente por el área, ¿verdad?, en donde estemos. Y entonces, por ejemplo, aquí es muy poco frecuente en el área fría, pero en la costa, en los lugares cálidos, ahí sí es muy frecuente que haya muchos charcos, como les mencionaba. Entonces, la leptospirosis es una enfermedad con síntomas muy generalizados. Uno de los órganos que les había mencionado es el hígado, que es el que se puede afectar, y si se afecta, puede causar mucha gravedad, digamos. En cambio, si las bacterias se aíslan en el riñón, sí nos puede dar una insuficiencia renal, pero, una enfermedad renal, pero no es tan grave como si nos afectara el hígado. Entonces, ahí está la leptospirosis anictérica y la leptospirosis ictérica. La anictérica, pues, es claramente cuando ya las bacterias no se aíslan específicamente en el hígado. La leptospirosis anictérica se puede dividir en dos, que es la leve y la grave. Entonces, la leve generalmente va a ser de inicio muy rápido y va a tener muy corta duración. Se va a presentar fiebre, cefalea, dolores musculares, náuseas, vómitos, como cualquier infección viral, ¿verdad? Por eso les digo que son síntomas muy inespecíficos. Mientras que la leptospirosis anictérica severa, además de todo lo anterior que ya les mencioné, la fiebre, la cefalea, los dolores musculares, se va a presentar casi siempre como una enfermedad febril bifásica, que quiere decir que va a empezar la fiebre por 2 días, fiebre intensa con el paciente, y se va. Repentinamente la fiebre desaparece. Y después, 3 días después, la fiebre regresa. Y entonces ahí le da inicio, pero se nota muy bien como que la actividad febril bifásica. Entonces, cuando la actividad ya nos da una actividad febril bifásica, nosotros ya pensamos que es una enfermedad muy severa y que es una enfermedad viral, y entonces ya nos vamos orientando más al diagnóstico, ¿verdad? Perdón, que descartamos la presencia de una enfermedad viral y ya nos vamos acercando más al diagnóstico. Luego está la leptospirosis ictérica, que esta ya es cuando las bacterias se aíslan específicamente en el hígado. Entonces, en la leptospirosis ictérica, este es también llamado síndrome de Weil. Es la forma más severa de esta enfermedad
y generalmente no se va a distinguir el curso bifásico de la enfermedad, sino que el paciente ya va a llegar con ictericia, con fiebre, la fiebre está continua y es y son picos muy altos. Los signos y los síntomas en la leptospirosis ictérica está, bueno, pues la ictericia, la insuficiencia renal, también fenómenos hemorrágicos, alteraciones hemodinámicas, colapso cardiovascular y alteración del estado de conciencia. Este es el cuadro que les estaba mencionando, porque, como les decía, pues es una enfermedad muy difícil de diagnosticar porque sus síntomas son demasiado generalizados. Por ejemplo, el síndrome febril, nosotros también podríamos pensar en influenza o malaria. El síndrome ictérico, pues pensamos inmediatamente en una hepatitis. Síndrome renal, otras causas de insuficiencia renal aguda. El síndrome hemorrágico, fiebres hemorrágicas, virales, dengue, síndrome cardiopulmonar, hemopatías, rickettsiosis, o sea, es muy amplio, digamos, amplios los diagnósticos diferenciales. Y el síndrome meningio, como meningitis virales u otros agentes causales de meningitis aguda linfocítica. Entonces, nosotros vamos a orientar al paciente sobre la importancia del traslado inmediato ante un cuadro de leptospirosis, ¿verdad? Al hospital más cercano. Que debe evitar consumir alimentos almacenados en botes o alimentos que estén sin lavar. El uso de calzado adecuado donde hay acumulaciones de agua. O sea, debe evitar el paciente el uso de todo calzado que tenga acumulaciones de agua. Higiene básica en la cocina y en los utensilios que se utilizan. Se evita también dejar alimentos destapados en la cocina y protegemos abastecimientos de agua y que se debe depositar la basura en recipientes con tapa. Entonces, de esta manera nosotros le brindamos al paciente plan educacional sobre esta enfermedad y posteriormente trasladamos al paciente. ¿Cómo vamos a prevenirla? Pues brindando educación sanitaria principalmente, porque como les digo, o sea, el hecho de que haya orina o la orina de un animal roedor llegue hacia mis alimentos no quiere decir más, porque hay muchas barreras que pueden pasar. Por ejemplo, primero, yo no dejaría los alimentos expuestos, ¿verdad? Segundo, cualquier alimento que yo voy a consumir lo debo de haber lavado previamente. Entonces, todas esas barreras se tuvieron que haber pasado para que la orina del animal roedor llegue y yo la pueda consumir. Entonces, darles plan educacional a los pacientes sobre una buena higiene, porque lo podemos prevenir con el simple hecho de lavar los alimentos. Se podría prevenir la enfermedad. Y promover en esta población el uso de botas, guantes, más durante las actividades que se realicen. ¿Qué población? Toda la población de la zona costera, porque es en donde hay mayor riesgo, toda la población de niños, principalmente los niños, niñas, ancianos, personas embarazadas, de la zona costera. Entonces, ahora les dejo el tiempo con Aldo, que va a exponer la primera parte de nuestra presentación. No sé si se están moviendo las diapositivas, disculpen. Sí. Entonces, Puedes cambiar, ahí está. Esa. Buenas tardes a cada uno, perdonen los inconvenientes, pero para continuar con la exposición voy a hablar acerca de las principales comorbilidades en el área. Este es un tema muy teórico, pero traté de la manera de buscar algunos temas que parecieran interesantes. Por ejemplo, acá a la derecha vemos la publicación de un periódico que habla acerca de la nefropatía mesoamericana, el mal de los trabajadores de la costa sur. Esto empezó a llamar la atención porque se presentaban trabajadores de azucareras, digamos, que eran relativamente jóvenes, que presentaban síntomas inespecíficos y que estaban expuestos a ciertos factores. Uno de ellos era el calor y la humedad constante del clima, que sumado a los malos hábitos de hidratación, por ejemplo, la prevalencia de bebidas carbonatadas o energéticas y bebidas con pobre material de electrolitos. Entonces, ¿y por qué se hizo importante? Porque esta fracción en ese año, 2020 y 2021, que se publicó este tema en el periódico, representaba el 14% de las enfermedades de enfermos renales crónicos, por lo que llamó la atención. La clínica que presentaban estos pacientes jóvenes es inespecífica, aparte no va con la edad de enfermedad renal crónica que suele presentarse en pacientes adultos.
A la izquierda superior vemos un cuadro que nos dice sobre las posibles etiologías de la nefropatía mesoamericana. Una, como mencionaba, era la temperatura ambiental, que puede producir estrés por calor. Otra, que consiguientemente, produce depresión de volumen, que puede ocasionar una lesión renal aguda. También, asimismo, la exposición a pesticidas y el uso de AINES, como es común en la población guatemalteca. Entonces, abajo, a la izquierda, observamos unos pequeños datos, como les mencionaba, que representa el 14% de los pacientes con enfermedad renal crónica, que se presenta en pacientes de 20 a 59 años y con predominancia están ubicados en la costa sur del Pacífico. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante conocer la prevalencia e incidencia de las comorbilidades? Porque estas enfermedades van a compartir algunas características. Se dice que una comorbilidad es la existencia de dos o más patologías en un sujeto. Y una de las características que comparten es la duración. Normalmente con estas no se tiene certeza si resolverán o incluso no resuelven, y que tienen una evolución lenta y que puede permitir intervenciones médicas si se detecta a tiempo. Y otro punto importante es que son las que requieren mayor demanda a nivel hospitalario, las que requieren mayor atención preventiva y promoción en salud, y las que requieren recursos diagnósticos y medicamentos para evitar la progresión y complicaciones y, por tanto, la mortalidad. Siguiente, por favor. La literatura nos menciona las comorbilidades como enfermedades no transmitibles. Cáncer es así normalmente. Otras agregan enfermedades mentales, más enfermedades no transmisibles crónicas. Sin embargo, los datos de acá los tomamos del INE y del Ministerio de Salud Pública a través de la recolección de los ICSA. Aquí podemos observar que nos muestran enfermedades no transmisibles con prevalencia. Las primeras son las cardiovasculares, diabetes, enfermedad renal crónica, cáncer, y en otros suelen mencionar que las enfermedades mentales son las más frecuentes y que son las que producen mayor incapacidad en el humano. Estas enfermedades comparten ciertas características. Una es la polifarmacia. Como podemos ver, tienen mecanismos fisiopatológicos que pueden interrelacionarse, por lo que requiere multifarmacia, y normalmente estos pacientes son afectados posteriormente por el alto consumo de fármacos. Es importante conocer la prevalencia, incidencia y la tasa de mortalidad de las mismas, porque estas van cambiando en la población y lugares de la República, como vamos a ir viendo. Este documento nos detalla un poquito más las causas. Como mencionaba, las cardiovasculares son las primeras. Acá abajo a la izquierda nos menciona las enfermedades del sistema circulatorio, lesiones de causa externa, como pueden ser traumatismos, fracturas, luxaciones y quemaduras. También enfermedades coronarias, diabetes mellitus y tumores malignos. Siguiente, por favor. Acá había un dato importante, que en el 2014 fue creado el Acuerdo Ministerial 40-2014. Este fue con el objetivo de la creación de la Comisión Nacional de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Cáncer, que dio espacio a otras subcomisiones. Esta se creó con el objetivo de mejorar la recolección de datos para darle un mejor análisis e interpretación y brindar las medidas adecuadas para fomentar los hábitos saludables. Siguiente, por favor. Acá en esta tabla nos detalla un poquito más cuál es la prevalencia de las enfermedades y su clasificación específica. Dentro de las cardiovasculares observamos la hipertensión arterial, infarto miocardio y eventos cerebrovasculares. Las metabólicas, diabetes mellitus con sus distintas presentaciones. Acá ya nos agrega las enfermedades respiratorias, como son la EPOC sobre todo y asma. Y en el cuadro de abajo podemos observar las causas renales, mencionadas la enfermedad renal crónica tradicional, normalmente asociada a hipertensión o diabetes, y la enfermedad renal crónica de causa no identificada, como la nefropatía mesoamericana que había mencionado. También nos da una tabla acerca de cáncer más frecuente. La OMS difiere de lo que se reporta acá en Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala se reporta en orden de frecuencia el cáncer de cérvix, de mama, próstata, estómago, pulmón e hígado, mientras la OMS reporta que el cáncer de hígado y de estómago tienen mayor frecuencia. Hasta abajo podemos ver que nos muestra un apartado, de salud mental. Como les mencionaba, unas literaturas dicen que esas son las enfermedades crónicas más frecuentes
y con mayor limitación al desarrollo de las personas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de mortalidad. Vamos a dividirlo por género. Dentro del género masculino encontramos que las enfermedades con mayor mortalidad, primeramente las enfermedades circulatorias con una tasa de 79 por cada 100.000 habitantes. Segunda causa, las lesiones externas, como había mencionado. En el sexo femenino cambia un poco, que es la tasa de el sistema circulatorio, perdón. Las enfermedades ocupan el primer puesto con 75 por cada 100.000 habitantes. Y aquí la diabetes mellitus ocupa el segundo lugar con 39 casos por cada 100.000 habitantes. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver algunas gráficas reportadas. En la primera a la izquierda podemos observar las causas de mortalidad relacionadas a enfermedades crónicas no transmisibles. Como he estado mencionando, las cardiovasculares ocupan el primer lugar, seguida por las metabólicas, destaca diabetes mellitus, enfermedad renal como otra causa y cáncer. Observamos que la barra de color morado nos representa el último año, con un repunte de casos en los últimos años con tendencia a aumentar. A la derecha observamos una tabla, de prevalencia y mortalidad de enfermedades cardiovasculares. Podemos observar ahí que la principal la presenta Santa Rosa, que veríamos la barra en verde, y la menor tasa la presenta Quetzaltenango y Mazatenango. Sin embargo, a pesar de presentar la mayor prevalencia Santa Rosa, la mortalidad está distribuida para el oriente, Zacapa y Jutiapa, y seguidamente por el Progreso. Y la menor tasa de mortalidad respecto a enfermedades cardiovasculares se encuentra en Retauleu. Sin embargo, recordamos que los datos tiene importancia el personal o quien pueda recolectar los datos y su adecuada interpretación. Acá nos menciona que la diabetes mellitus, a diferencia de los hombres, es predominante en mujeres, pero recordamos que la atención principalmente está de los centros de salud de primer nivel, se encuentra dirigida a mujeres. Hemos visto que los centros de salud, CAIMI, CAP, la asistencia es mayor de mujeres. Por tanto, esto podría inferir un poco. Los datos reportados acá principalmente fueron de pacientes de 40 a 70 años. Siguiente, por favor. Acá, como mencionaba, y ahora hablamos de hipertensión arterial. Santa Rosa ocupaba el primer lugar en prevalencia de enfermedades cardiovasculares, por tanto, la hipertensión arterial, que muestra la barra morada para el 2021, presentaba alrededor de una tasa de 4.500 casos por cada 100.000 habitantes, y la tasa mínima la presenta Quetzaltenango y Chimaltenango respectivamente, con aproximadamente 300 a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Siguiente, por favor. Acá, respecto a la prevalencia y mortalidad de diabetes mellitus, podemos observar a la izquierda la gráfica de prevalencia. El primer puesto es para Santa Rosa igual, y acá algo curioso, podemos observar que San Marcos tiene una de las tasas más bajas respecto a la prevalencia de diabetes mellitus. Estos datos fueron reportados por el INE en el 2021. Respecto a la mortalidad, a pesar de que Santa Rosa presenta la mayor prevalencia, la mortalidad la presenta el Progreso y Escuintla, y la tasa más baja la presenta Alta Verapaz y Jalapa. Siguiente, por favor. Y acá continuamos con las gráficas de enfermedad renal crónica, que nos muestra de igual manera, a la izquierda la tabla de prevalencia y a la derecha la tabla de mortalidad. Podemos observar a la izquierda que la prevalencia domina para Santa Rosa y Petén Norte respecto a enfermedad renal crónica, y la tasa más baja la podemos encontrar para Guatemala nororiente. Respecto a hablando de mortalidad ahora, Petén Norte tenía la mayor prevalencia, pero la mayor mortalidad la presenta Escuintla y la tasa más baja la presenta Alta Verapaz. En San Marcos vemos una mortalidad de alrededor de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Siguiente, por favor. Acá vemos las gráficas de prevalencia y mortalidad acerca de CA. Acá es importante tomar en cuenta que Guatemala Central presenta la mayor tasa de prevalencia y la de mortalidad. Sin embargo, hay un factor importante a considerar, que es que la mayoría de centros para manejo de cáncer se encuentran en la ciudad capital, por lo tanto es donde se tiene mayor control de los datos estadísticos, y vemos que las gráficas de los siguientes departamentos del interior prácticamente son nulas comparadas con las de la capital.
Entonces vemos allí que hay una prevalencia de CA, sin especificar el tipo, alrededor de unos 260 casos por cada 100.000 habitantes. Y la mortalidad por lo mismo la presenta la ciudad capital, alrededor de unos 90 casos por cada 100.000 habitantes, considerando el factor que les había mencionado. Siguiente, por favor. Y acá, a manera de información global y lo de la pandemia reciente, encontramos datos acerca de las comorbilidades que se asociaron más a los decesos en COVID y vemos respectivamente en orden decreciente, que fueron la hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, falla renal crónica, problemas cardiovasculares. Esas fueron las que más se asociaron con un peor pronóstico a pacientes con enfermedades moderadas a severas de COVID-19, los cuales aún presentan comorbilidades y actualmente hay muchos estudios que reportan padecimientos que se agudizaron y otros que permanecieron eh, padecimientos crónicos secundarios a COVID-19. Siguiente, por favor. Esa sería la parte de comorbilidades comunes en área de Guatemala. Tratamos de detallar algunos departamentos con datos importantes y esa sería la exposición del día de hoy, compañeros. Gracias. Gracias. Sí, Aldo, está bien. Me hubiera gustado que hubieran enfatizado un poquito más en el área de San Marcos, ¿verdad? O en las áreas donde ustedes